La dictadura cubana intenta llegar a un acuerdo que le permita hacer un DLC y mantenerse en el poder a cambio de entregarse a Trump y hacerle caso. Pero Trump no cae en esa trampa y vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo. Lo que es absolutamente fascinante es ver lo rápido que la dictadura asesina y ladrona se ha lanzado a intentar buscar una forma de mantenerse en su dictadura de expolio y asesinato. A la vez, la señora Sheinbaum reconoce que no hay ningún bloqueo, como ya sabéis. Vamos a hablar de todo ello. A la izquierda le está dando un auténtico ataque al corazón. Un ataque al corazón. Llevan un mes desde que se arrestó a Maduro y la evidencia es que gracias al presidente Trump se han liberado a los presos políticos, se va a cerrar el helicoide, se va a hacer una ley de amnistía, se ha hecho una ley de hidrocarburos que va a emitir un veredicto claro sobre la mejora del sector petrolero y la reconstrucción de Venezuela y que se acabe el robo por parte de la dictadura cubana de petróleo y por parte de otros regímenes autoritarios. La verdad es que se ha conseguido mucho y hay mucho que seguir haciendo en esa transición a la democracia, pero es importante recordar, se ha echado a las avispas negras cubanas y a los asesinos contratados del régimen iraní, y eso es muy relevante. En Cuba, mientras tanto, lo sabíamos que el régimen iba a intentar hacer un DLC, permanecer en el poder, recibir órdenes y seguir haciendo lo que han estado haciendo durante los últimos años y décadas, pensando que Estados Unidos se iba a contentar con una apertura suave de la economía. No. El presidente Trump les ha dicho, bajo ningún concepto, lo que está pasando en Cuba no se puede perpetuar. Fijaos, gracias a nuestro buen amigo Emanuel Rincón sabemos lo que acaba de decir la señora Sheinbaum en México. Se le ha escapado la evidencia de que no hay ningún bloqueo en Cuba. Fíjate lo que ha dicho. Algo que es importante que ustedes sepan es que Cuba tiene comercio con muchos países. ¡Anda! ¡Que no hay bloqueo! No es porque la oposición ha querido ahora, ¿no? México es el único país. No, España tiene inversiones, tiene comercio. Muchos países tienen comercio con la isla, o sea, no. Ahora, ¿qué pasó? Estados Unidos publicó que va a poner aranceles al país que envíe petróleo, de manera directa o indirecta. Ojo que aquí está engañando porque no es que envíe petróleo, es que ya no tiene el poder para decidir que se envíe petróleo gratuito a Cuba. La diferencia es importante. Nosotros decimos, bueno, en particular en el caso del petróleo, que además había un contrato, porque no solo que representa menos del 1% de la producción de petróleo de México, porque todo hay que ponerlo en contexto. Fíjate qué curioso. Fíjate, todo hay que ponerlo en contexto. Se representa menos del 1%. Vamos a ver que Pemex está en una situación financiera que no se puede permitir. No se puede permitir regalar petróleo. Y no es un contrato, es una decisión política de obligar a Pemex a enviar petróleo gratuito a Cuba. Pero vamos a repetir, para que se le entre esa rabia a esos trolls que nos insultan cada día, a ver si les entra más rabia todavía. Esto, que la propia Sheinbaum te reconoce que no hay bloqueo. Venga, vamos a verlo otra vez. Algo que es importante que ustedes sepan es que Cuba tiene comercio con muchos países. No es porque la oposición ha querido ahora, ¿no? México es el único país. No, España tiene inversiones, tiene comercio. Muchos países tienen comercio con la isla, o sea, no. Ahora, ¿qué pasó? Fantástico, ¿verdad? Por supuesto.
Para empezar, porque son datos, Cuba no tiene ningún tipo de bloqueo. Aquí tienes los datos de exportaciones, importaciones. Tiene exportaciones e importaciones con todos los grandes países de las economías más importantes. Es importante, fíjate, España, China, Macao, Bélgica, Chipre, Suiza, Holanda, Italia, Bélgica, Francia, Grecia, Reino Unido, Eslovenia, Portugal, Canadá, por supuesto, también Hong Kong, Macao, Turquía, Japón. Increíble, ¿verdad? Bueno, pues estas son las estupideces de siempre que te dice la izquierda. ¿Y qué es lo que nos hemos enterado? Lo que nos hemos enterado es que en cuanto han visto que se les acaba el negocio al castrismo, le ha faltado tiempo para presentarse a intentar negociar con Estados Unidos, no ser derrocado a cambio de abrir la economía de Cuba. El coronel Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y sobrino de Fidel, dirige las negociaciones con agentes de la CIA. ¿Qué es lo que le ha dicho el presidente Trump a este personaje de la dictadura asesina? Que no es una cuestión de abrir ligeramente la economía de Cuba, que es una cuestión de libertad y es una cuestión de acabar con la dictadura asesina ya. Efectivamente, señor Castro, lo primero que ha hecho ha sido intentar hacerle a Díaz-Canel un Delsi. ¿Qué es lo que ha intentado hacer? Presentarse como el que va a recibir las órdenes mientras se le mantenga su negocio. Porque no olvidemos que la dictadura asesina de Cuba es un negocio para la familia Castro, un negocio millonario. ¿Por qué? Porque de esos enormes niveles de entrada y salida de exportaciones, importaciones que acabamos de mostrar y que la propia Sheinbaum reconoce, ellos se quedan con una parte muy sustancial en comisiones y en robo directo. Esa es la clave. ¿Qué es lo que sabe el señor Castro? Que si Estados Unidos entra en Cuba y derroca a la dictadura, se le ha acabado el negocio, porque se le va a confiscar sus activos, se le va a llevar a la cárcel y, por supuesto, va a encontrarse con la maldición del dictador nigeriano, que se llama, que es la de esos que se dedican constantemente a robar a su pueblo, como es el caso de la dictadura venezolana de Maduro y de la dictadura castrista, y después se encuentran con que todo eso que han robado se lo confiscan, tienen los activos congelados y no pueden hacer nada. Los centenares de millones de dólares que tienen en las cuentas del extranjero, en oro, en todo tipo de activos. Esto es importante porque este señor que se disfraza ahí de revolucionario, lo que es un mafioso, ladrón y asesino. Bien, ¿qué es lo que le ha dicho el presidente Trump? Para nada. Tú vas a obedecer, pero vas a obedecer con nuestras condiciones, las de Estados Unidos. Vas a obedecer con un proceso de transición democrática, con la liberación de los presos políticos, con la eliminación de todas las trabas que estás poniendo al crecimiento económico y a la libertad económica y, por supuesto, con una puerta de salida cuando todo ese proceso haya terminado. ¿Y qué es lo que sabemos también? Lo que sabemos es que la inacción de China y de Rusia con Venezuela y el arresto del asesino dictador Maduro y con Cuba tiene una razón. Es que los chinos y los rusos han sido expoliados. Todos esos miles de millones que han puesto en Cuba y también en Venezuela se lo han despilfarrado o robado o las dos cosas a la vez. Y claro, lo que se ha encontrado la dictadura venezolana y la dictadura cubana es que sus antiguos socios ya no aguantan más. Ya están hartos de estos sistemas económicos que funcionan como parásitos, porque es lo que son, parásitos, que están constantemente exigiendo, como es el caso de Cuba, petróleo gratuito, condonaciones de deuda de la Unión Europea, de China, de Rusia, de Turquía, de todo el mundo. Ayudas constantes, parásitos. La economía más subvencionada del mundo.
Si es que Cuba no tiene ningún bloqueo, tiene un embargo. La izquierda lo que quiere es que tú creas que un embargo y un bloqueo es lo mismo. Para nada. La señora Sheinbaum se le ha escapado decir lo que ha dicho, que tiene comercio con muchísimos países. Un dato. Es un dato, es una evidencia. No existe ningún bloqueo en Cuba. Lo que existe es un embargo a esos dictadores y a ese grupo de asesinos que lo que han estado ha sido sacando el dinero y los dólares de Cuba para enriquecerse ellos. Y lo que les molesta es eso. Claro, eso es el embargo. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. No hay ningún bloqueo en Cuba. Cuba es la economía más subvencionada del mundo. Ha estado recibiendo miles de millones de dólares de China, de Rusia. También comercia con todos los países que habéis visto. Más de 30 tratados bilaterales de comercio internacional completamente abierto. Recibe condonaciones de deuda de la Unión Europea, de muchos países. Recibe además petróleo gratis de México y de Venezuela. Fíjate qué cosas. La dictadura cubana es la economía más subvencionada del mundo. El régimen cubano es un régimen asesino, torturador y represor, además de ladrón. Y por lo tanto, lo que tiene que ocurrir y lo que va a ocurrir es que, uno, van a tener que obedecer a todo lo que les diga Estados Unidos, porque además están hartos sus antiguos socios de que les engañen, porque les han engañado. Y además de todo eso, no vienen con condiciones. No se trata de una apertura suave, no se trata de permitir algunas inversiones, no se trata de que sigan expoliando y enriqueciéndose los miembros de la dictadura. Se trata de una transición real a la democracia en la que la libertad económica, la libertad individual y la libertad política vuelvan a ser una realidad. Que Cuba deje de ser ese prostíbulo de los líderes de la dictadura, que Cuba deje de ser ese desastre de cárcel de miseria creado por el comunismo y sobre todo que dejen de robar al pueblo cubano. Que no te engañen.